Hoy es Ecología y la política de escasez, el pensamiento político de William Offels. William Offels es un político, un filósofo, un escritor que tiene bastante años de estar escribiendo sobre los temas de políticas. Este libro, que es el título de la presentación, Ecología y la política de la escasez, fue escrito en el año 1974 y 20 años después volvió a editar el libro para tratar de actualizarlo. A pesar de que tiene 50 años de antigüedad o 30 años desde la nueva edición, yo siento que todavía es muy actual. O sea, tiene mucho que hablar a la situación que estamos pasando. Y básicamente vamos a tratar de desempacar un poquito su tesis y lo que él propone. Básicamente lo que él dice es que la escasez ecológica, ¿verdad? Los límites ecológicos que hemos hablado en otras clases, todas esas crisis del cambio climático, de la incapacidad de la naturaleza de dar abarco a esta civilización de deseo que tenemos, ¿verdad? Esta civilización de crecimiento económico continuo, de siempre querer tecnologías más fuertes, más poderosos, de mayor adquisición de los consumidores. O sea, hemos llegado a un punto donde la escasez ecológica ya es una realidad. Entonces, nosotros hemos hablado mucho en diferentes clases sobre cuáles son los efectos económicos y ecológicos de eso. Hemos hablado del cambio climático, de problemas con el suelo, con la pérdida de la biodiversidad. Hemos hablado sobre cuáles son los desenlaces económicos que vienen con la escasez, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya las cadenas de suministro de la economía globalizada comienzan a fracasar? Ya hemos hablado de la importancia de instalar una economía circular, de construir espacios digamos, de fortalecimiento de la economía local. Pero una parte de este como crisis ecológica que estamos viviendo, que estamos viendo cómo se desenvuelve en nuestras vidas, cómo afecta la generación nuestra y la que viene, siempre va a haber ramificaciones políticas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta política a la escasez, a las crisis ecológicas que nosotros enfrentamos? Y mucha gente hay mucho énfasis en digamos, las consecuencias ecológicas. Hay mucha énfasis en cómo que las economías tienen que cambiar, pero muy pocas veces hablamos sobre políticamente cómo vamos a enfrentar la crisis ecológica que se avecina. Y eso es lo que Offels nos ofrece. Él lleva 50 años haciéndonos esta pregunta. Él es un politólogo, ¿verdad? Esa es como su formación académico. Y él es muy fundado en las teorías políticas, comenzando con Platón, pasando por Aristóteles, viendo los trabajos de Jean-Jacques Rousseau y otros pensadores del Renacimiento, hasta pensadores más actuales, ¿verdad? Viendo las corrientes de Marx, de los pensadores de la escuela de Chicago. Pero sí, es que tiene como una fundación muy fuerte en el pensamiento política. Y esta formación académica, junto con su conocimiento de los retos ecológicos, yo siento que crea una oportunidad para realmente evaluar cuál va a ser nuestra respuesta política a este problema actual, ¿verdad? Entonces, como esquema de clase, rápidamente voy a presentar quién es William Malthus, hablar un poco de su biografía. Después, él en su libro, que fue otra vez, fue escrito hace 50 años, él saca o define varios retos de cómo que la escasez ecológica va a afectar las instituciones políticas modernas, o sea, las instituciones políticas occidentales, lo que nosotros que vivimos en estas generaciones conocemos como lo liberal. Y eso no es como, no estamos hablando de liberal de conservador, demócrata, republicana, rojo contra azul. Estamos hablando de la liberalidad en términos de derechos humanos, ¿verdad? De ejercicio democrático, de elección representativa, todos esos fundamentos de la democracia moderna que conocemos hoy, ¿verdad? Entonces voy a hablar de los diferentes retos que Offels
menciona en su libro. Y después quisiera como hacer una comparación entre el pensamiento de Offels y el pensamiento de Ivan Illich. Ustedes que han estado presentes en otras clases saben que yo siento que Illich es uno de los pensadores más influyentes en mi propia formación, y creo que él tiene mucho que ver. Y la idea de la escasez sale mucho en los escritos de Illich. Sin embargo, él tenía una forma de entender la escasez muy diferente que Offels. Entonces quisiera como tratar de hacer una comparación, ponerlos en contraste para tener un mejor comprensión sobre qué significa la escasez ecológica, qué significa este como problema que nos avecina cuando la naturaleza no puede darnos lo que nos hemos acostumbrado a recibir de ella, ¿verdad? Y por último, el libro de Offals es de 8 capítulos. Y los 7 capítulos, o sea, 90% del libro, es muy deprimente. Es como saca todos los problemas de cómo es que esta escasez ecológica va a afectar las instituciones políticas, pero el último capítulo da bastante esperanza porque él pone sobre la mesa una propuesta, y él dice que la escala correcta de una civilización, de sociedades, de culturas humanas, y cómo crear abundancia en los límites, fortaleciendo la participación democrática. Entonces quisiera terminar con la propuesta que nos hace Offels. Entonces comenzamos con un poco de como una nota biográfica. William Offels es su nombre ficticio, su nombre de escritor. Su nombre real es Patrick Offels. Él era uno de los fundadores del movimiento ecologista moderno, comenzando en los años 70. Muchos de los escritores que yo comparto en mis clases son personas que fueron muy activos en este momento, y yo siento que eso es muy importante porque realmente estos momentos de crecimiento económico fuerte, digamos, el mundo en que vivimos hoy en día fue forjado después de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando Estados Unidos se fundó como el único poder a nivel mundial, cuando el globalismo, en términos, la globalización económica comenzó a tomar su institucionalidad, comenzamos a forjar democracias en todo el mundo, muchas veces con mucha violencia, ¿verdad? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, tardó más o menos 30 años hasta que llegaron al primer crisis. En el año 70 fue como no sé si se acuerdan de ese tiempo, pero había mucha crisis en el mundo. Estaba un embargo de petróleo de los países de OPEC, y por la primera vez en la vida, los países del primer mundo tuvieron que enfrentarse con la realidad de que tal vez este sueño de querer tener todo, de querer mantener el crecimiento económico a todo costo, pues no iba a ser posible, ¿verdad? Porque en este momento había un embargo de los países del OPEC, de los países productores de petróleo, había escasez de petróleo en las gasolineras en Estados Unidos. Eso afectó, creó una gran crisis de inflación muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Y en 1972, 2 años antes de que Offels escribió su libro, salió el reporte del Club de Roma que se hablaba de límites al crecimiento. Por la primera vez había un grupo de científicos, de pensadores políticos, que decían que no podemos seguir intentando crecer económicamente dentro de un mundo con límites biofísicos. Eso es una locura. Tenemos que enfrentarnos con la realidad que necesitamos tener algo de humildad, algo de límites, algo de un espacio de reflexionar sobre hasta dónde podemos exigir de la naturaleza. Y Offels estaba muy involucrado en este movimiento. Sin embargo, él, como con su formación en la política, él preguntaba esta realidad ecológica de que no podemos seguir creciendo siempre. ¿Cómo es que esta realidad va a afectar nuestras instituciones políticas, nuestras formas de gobernarnos, las formas de gobernanza? Entonces, él escribía mucho, como decía aquí, las implicaciones políticas y económicas de los problemas medioambientales. Él escribió en 77 este libro, Ecología Política de la Escasez, y en este libro
Y en muchos de los escritos posteriores, él sigue escribiendo libros hoy en día, Offels postula su tesis principal, y vamos a desempacar eso más adelante, es que las democracias liberales, es decir, el paradigma político occidental en general, no son aptas para abordar los problemas medioambientales y que enfrentarse a estos retos implicaría o bien una transición hacia formas de gobiernos más autoritarias o bien un tipo de paradigma de gobierno radicalmente distinto. Entonces, él dice básicamente que nosotros estamos en un cruce camino, ¿verdad? Estuvimos por más o menos 300 años desde que comenzó la revolución industrial, el renacimiento, desde que la humanidad descubrió los combustibles fósiles y esta revolución energética que nos dio un poder que jamás tenía. Tuvimos 300 años de crecimiento, de abundancia, de explosión, y eso coincidía con el surgimiento del liberalismo, ¿verdad? De la forma occidental moderna de hacer política, ¿verdad? Todo este enfoque en derechos humanos, el enfoque en el individualismo, ¿verdad? El enfoque en la democracia participativa, las instituciones políticas que nosotros, como generaciones actuales, lo que nosotros heredamos, eso fue forjado en este momento único de la historia de explosión demográfica, explosión en términos de usos y extracción de recursos, explosión en crecimiento económico, ¿verdad? Entonces él dice, eso para, ¿verdad? Eso llega a su fin, porque estamos ante una situación que no podemos controlar, que es la escasez ecológica, ¿verdad? Un crisis ecológica. Entonces, como eso va a obligar cambios económicos, eso va a obligar cambios sociales, también va a obligar cambios políticos. Tenemos que repensar nuestra forma de hacer política. Y él decía que teníamos dos opciones. Uno, aceptar un camino hacia el totalitarismo, ¿verdad? Un camino a tener líderes fuertes que limitaba la democracia, ¿verdad? Él habla más adelante, vamos a hablar de la tecnocracia, ¿verdad? Un camino es entregar nuestra libertad, nuestro poder de decisión a personas fuertes que nos ayuden a responder a esta realidad ecológica. Entonces, él lo pone sobre la mesa. Mira, podemos sacrificar la democracia, ¿verdad? Sacrificar nuestra autonomía para mantener nuestro privilegio de seguir consumiendo, de seguir intentando crecer, de seguir desarrollándonos tecnológicamente, económicamente. O podemos repensar cómo autogobernarnos. Podemos cambiar radicalmente el paradigma político en que vivimos, ¿verdad? Entonces, quisiera comenzar hablando de los desafíos a la política que surgen a través de esta crisis de la escasez ecológica. Primero, él dice que estamos viviendo una crisis de gobernanza debido a la erosión de las condiciones ecológicas que sustentaban el paradigma político, económico y occidental, ¿verdad? Entonces, eso es de la página 216 de su libro. Ese es el libro, está traducido en español, se llama Ecología, la política de la escasez. Y él dice, la escasez en general erosiona, erosiona la base material de la política individualista y democrática relativamente benigna, característica de la era industrial moderna. La escasez ecológica, en particular, parece engendrar presiones abrumadoras hacia sistemas políticos francamente autoritarios, según los estándares actuales, ya que no parece haber otra forma de controlar la sobreexplotación competitiva de los recursos ni de garantizar una dirección competente de los asuntos de una sociedad compleja de acuerdo con los imperativos del Estado estacionario. ¿Qué significa eso? Lo que estaba diciendo Offals aquí es que si queremos seguir extrayendo, si queremos seguir agarrando cada vez más, tenemos que pensar de que esta idea del individualismo, de la libertad individual, que es como
lo que nació con la Revolución Francesa, que fue institucionalizada en la Revolución de los Estados Unidos, la creación de los Estados Unidos, que ha sido globalizado a través del colonialismo, a través de la violencia colonial. Pero hoy en día la mayoría de los países han construido sistemas políticos que nace de esa idea, digamos, del renacimiento, la idea del, digamos, del bien del individual, ¿verdad? Y Ophuls hace una vista histórica a eso. Dice, mira, en este momento histórico, hace 300, 400 años, tenía mucho sentido creer en el individualismo, ¿verdad? La mayor parte de la gente vivía, especialmente en Europa, vivían en espacios de feudalismo, ¿verdad? Donde el campesino no era dueño de su trabajo ni de su tierra, él vivía bajo la mano de su señor feudal, ¿verdad? Que le prestaba la tierra. Entonces decía, en este momento de feudalismo, de repente a través de más tecnología, de más abundancia energética, a través de la revolución científica, de las ideas, la gente comenzaba a decir, tenemos que empoderar al hombre. Y eso significa el hombre blanco en ese momento histórico, ¿verdad? Entonces de ahí ha habido una lucha para extender estos derechos, en los derechos humanos básicos, no solo al hombre, sino a la mujer, no solo al hombre blanco, sino también al indígena, al hombre de color, al hombre negro. Entonces, siempre ha habido, pero al final la idea siempre ha sido universalizar la idea del individualismo, de que el individuo tiene derecho de aprovecharse de su mano de obra, aprovecharse de su trabajo para sacar más, para crecer, para tener más poder de consumo, ¿verdad? Entonces, Ophuls dice que en el momento histórico de hace 400 años, con esta revolución en la idea de cómo organizarnos políticamente, cuando eso comenzó, tenía sentido, ¿verdad? Había razón por eso, ¿verdad? Pero estamos en otro momento histórico. Ya estamos en un momento donde esta abundancia ya no existe, ¿verdad? Que comienza a escasear. Entonces, Ophuls sostiene que, uno, dos cosas principales. Uno, el paradigma político occidental, especialmente en el mundo desarrollado, pero yo diría de que este sistema, este modelo de democracia participativo, del individualismo, ya ha sido globalizado. Casi no hay ningún país del mundo que no ha sido otra vez del colonialismo, a través digamos, de la violencia, han adoptado estas formas de gobierno, ¿verdad? Pero el paradigma político occidental existe únicamente para proporcionar a las personas, los individuos, vías hacia la abundancia de consumo y para desarrollar tecnologías que nos permiten adquirir cada vez más riquezas, más riqueza, más comodidades, etcétera. Esa es la primera parte. Las instituciones políticas básicas, fundamentales del Occidente, existen exactamente para eso, para ayudar a la gente a consumir más, ¿verdad? Y número dos, que la pérdida de esa abundancia material es el principio de la destrucción del paradigma político occidental. Una de las cosas que dice Offos en su libro es que desde una perspectiva antigua, la idea de política, ¿verdad? Desde Aristóteles, desde Platón, desde pensadores del Oriente, eh, eso no es política. Él dice que política en sí mismo es el proceso de una comunidad, un grupo de personas que se juntan para negociar cómo vivir bien, cómo repartir los recursos disponibles, ¿verdad? Cómo crear normas, cómo crear políticas que permite que la gente encuentre un camino hacia el buen vivir dentro de un contexto que tienen límites, ¿verdad? Esa es la esencia de la política. Pero lo que dice Offens es que desde hace 300 años nosotros hemos olvidado eso. La política occidental no es eso, es tratar de individualizar todo en búsqueda de siempre conseguir más, de insertar cada vez más personas en este sueño americano de conseguir más cosas, más consumo, más energía, más extracción, mayor niveles de vida, ¿verdad? Y él decía, está bien. En el momento histórico tenía sentido, porque hace 300 años no sabíamos nada de cambio climático, de pérdida de suelo, de biodiversidad, de toda digamos,
los límites a la cantidad de materiales que podremos extraer, pero hoy estamos viviendo esta realidad de la escasez. Entonces, él lo que dice es que la premisa de abundancia necesaria para sustentar la mano invisible del mercado de Adam Smith ha desaparecido, ¿verdad? La mano invisible de Adam Smith dependía, ¿verdad? De la abundancia que la naturaleza proveía. Y hace 400 o 300 años todavía podríamos hablar de un mundo natural lleno de abundancia. Nadie hace 300 años pensaba de que podríamos afectar el clima, que podríamos dejar campos completos sin suelo fértil. O sea, eso era imposible de pensar, especialmente a nivel global. Sin embargo, ahora, dice Offels, tenemos que volver a una comprensión real de lo que implica la política, a saber, descubrir formas de hacer frente a la realidad de la escasez en un área determinada. Y si vemos hacia atrás, si vemos los pueblos indígenas hoy en día, la forma de hacer política del pueblo indígena, de un pueblo arraigado a un territorio, siempre es una respuesta a la escasez, ¿verdad? Porque si tú vives en un territorio determinado, donde toda tu comida, toda tu agua, toda tu leña, toda la madera, todo lo que necesitas para tu vida viene de un solo territorio con límites establecidos, ¿verdad? Entonces vas a tener que descubrir formas y normas de gobernanza que permite que la gente extraiga lo que necesitan de su ambiente sin destruir su ambiente, ¿verdad? Entonces, todas las formas, los tabúes, las religiones, las espiritualidades, las cosmovisiones, todo eso se junta para crear una paradigma política, ¿verdad? Y eso es lo que dice Offos, que tenemos que regresar a eso, ¿verdad? ¿Cómo imponer normas y leyes que frenen nuestro deseo de siempre tener más y ayudar a la comunidad a descubrir un estado estacionario, no de aumento, no de crecimiento, un estado de equilibrio y balance en el que en que puede prevalecer la buena vida, el buen vivir, ¿verdad? Yo puse aquí una foto de Emmanuel Macron, que sigue siendo el presidente de Francia, porque hace 2 años es la primera vez que yo he escuchado, y mucha gente han dicho lo mismo, que un líder del occidente comienza a cuestionar, digamos, el base político, o sea, el fundamento de la política occidental. Y yo he compartido esta frase, no lo bajé, pero él básicamente decía que hemos llegado como occidente al fin de la era de la abundancia. Entonces, la primera vez que alguien de Occidente decía, ya termina, ¿verdad? Esta explosión, esta fiesta de los últimos 300 años ya termina, ¿verdad? Y si eso termina, si eso está llegando a su fin, pues tenemos que repensar cómo hacer política. William Offels también habla mucho de la tragedia de los comunes. Para los que no sepan, hemos hablado de eso en otra clase. La tragedia de los comunes se refiere a una situación en la que los individuos con acceso a un recurso público, también llamado un común, actúan en su propio interés y al hacerlo acaban agotando el recurso. El ejemplo más famoso es una pradera que existe en la comunidad, pero no hay un dueño privado, el Estado no es dueño, la comunidad no tiene ninguna norma sobre cómo usar eso. Entonces, el campesino que tiene 2 vacas dice que pues aquí hay una pradera, mejor compro otra vaca porque este recurso es gratis. Pero el otro campesino que está aquí, él dice lo mismo. Aquí están diciendo, yo quiero otra vaca, yo quiero otra vaca. Pero cada campesino sabe de que hay un límite sobre cuántas vacas pueden poner una pradera. Si pones dos, está bien. Si pones 200, pues ya no va a haber suficiente grama para sostener a la manada. Pero como la pradera no pertenece a nadie, ¿verdad? Como no hay normas de manejo, de gestión de este recurso, cada quien actuando en su propio interés propio quiere aumentar su beneficio. Y cuando todos están trabajando en eso sobre un recurso en común, terminan arruinando eso, ¿verdad? Entonces, eso es como la tragedia del común que esto fue popularizado en 1968 por
un escritor que se llamaba Garrett Hardin, pero mucha gente han hablado de eso. Y Offel sostiene que todo el paradigma político y económico del Occidente se basa en recursos de uso político que no pueden ser gobernados eficazmente por personas con un interés compartido en preservar la integridad, la supervivencia a largo plazo de esos recursos. Esencialmente, el tamaño de nuestra economía, de nuestra civilización, de nuestros sistemas de gobernanza, la escala de nosotros, la complejidad de nuestro sistema político, garantiza un desenlace de tragedia de los comunes para la modernidad. Y mucha gente ha mostrado que digamos, la tragedia de los comunes, o sea, el cambio climático es un ejemplo en vivo, ¿verdad? Del tragedia de comunes. Todo el mundo sabe de que no podemos seguir quemando combustibles fósiles. Hay una comprensión casi universal de eso, ¿verdad? Todos los países, todos los gobiernos entienden de que eso no puede seguir. O sea, ya la ciencia ya es correcta, ya es obvio, ¿verdad? Pero en ningún momento, en ningún año hemos podido bajar las emisiones, ¿verdad? A pesar de acuerdos multilaterales, a pesar de los esfuerzos de la ONU, es porque nuestra atmósfera es un común que nadie puede como trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, cada país dice que yo no voy a hacer límites en nuestro crecimiento económico, no voy a poner límites a la cantidad de emisiones, porque al final eso es algo que pertenece a todos y nosotros solo vamos a actuar en nuestro propio interés. Y el desenlace es el cambio climático. Son tormentas cada vez más fuertes, clima cada vez más caliente, olas de calor cada vez más fuerte, ¿verdad? Offels también dice que una vez que la abundancia relativa y la riqueza de oportunidades ya no estén disponibles para mitigar la dura dinámica política de la escasez, se acumularán las presiones que favorecen mayor desigualdad, mayor opresión, mayor conflicto y el retorno de la escasez presagia el renacimiento de males políticos ancestrales para nuestros descendientes, sino para nosotros mismos. En resumen, la edad de oro del individualismo, la libertad, la democracia, los derechos humanos está prácticamente acabada. Eso es su tesis, ¿verdad? Que nosotros tenemos que volver a la necesidad de hacer política directa, ¿verdad? De juntarnos y tratar de encontrar formas de autorregularnos junto con nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Porque si no, y aquí es donde viene, si no tenemos el valor, dice Offers, de cambiar el paradigma político, se acuerda que él hablaba que estamos en un cruce de caminos, ¿verdad? Una oportunidad era que cambiamos el paradigma político, que comenzamos a volver digamos, a la realidad histórica de qué significaba de hacer política. Regresamos a Aristóteles, a Platón, a las tradiciones de los pueblos indígenas, a los pueblos arraigados, ¿verdad? A gente que tenían que interactuar con sus vecinos, con su comunidad para tratar de crear normas, para imponer formas de enfrentar la realidad de la escasez, ¿verdad? Pero, como Waffles dice, si no tenemos el valor de hacer eso, de cambiar el paradigma político de los últimos 300 años, em, que descansa sobre el fin de la abundancia, ¿verdad? Entonces deberíamos esperar la llegada de regímenes mucho más autoritarios. Concretamente, en enfoque tecno-optimista vería a la gran mayoría de la humanidad renunciar voluntariamente a sus libertades básicas para seguir los dictados de un cuadro o un sacerdocio permanente de tecnólogos responsables. Y me gusta mucho esta frase que uso, ¿verdad? Porque yo siento que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo hoy en día. Aquí en Estados Unidos, este hombre aquí, que está aquí en esta foto, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que tiene 400.000 millones de dólares de riqueza, no, él no era feliz con ser el hombre más rico del mundo.
Él quiere ser el hombre más poderoso. Él tiene una posición dentro del gobierno de Estados Unidos que le permite decidir dónde va a invertir el dinero del país más rico y poderoso del mundo, ¿verdad? Él es un vivo ejemplo, ¿verdad? De este sacerdocio de tecnólogos responsables. Hace 3 semanas compartimos una clase sobre el retorno a la neomonarquía, que es una propuesta política sobre la mesa, ¿verdad? De pensadores políticos que tienen mucha influencia con personas en posiciones de poder, con diferentes presidentes, con políticos alrededor del mundo. Y mucha gente están convencidos de que la democracia fracasa, que lo que necesitamos es entregar el poder, concentrar el poder en una tecnofeudalista, regresar al feudalismo, confiar nuestro futuro a estos hombres, a los Elon Musk, a los Mark Zuckerberg, a las personas fuertes en el mundo. La esperanza de este como tecno-optimismo, dice Offos, sería que este sacerdocio y la necesidad permanente de innovar fueran capaces de mantenernos en un estado de máximo factible de superabundancia tecnológica en el que utilizaremos nuestro supuesto dominio de los recursos energéticos, nuestro dominio sobre la naturaleza para eludir las limitaciones ecológicas. O sea, lo que mucha gente dice es que si no podemos aceptar algunos límites a nuestros deseos, si no podemos volver a una escala correcta de humanidad, entonces debemos de entregar nuestra gobernanza, entregar nuestra política a un tecnólogo, ¿verdad? A un sacerdocio de tecnólogos, de expertos, que aunque sacrificamos la participación democrática, pues tal vez seguimos logrando poder consumir, ¿verdad? Una cosa que a mí me parece muy interesante es que Elon Musk es enfrente de una organización que se llama DOGE, DOGE, que en inglés quiere decir Department of Government Efficiency, el Departamento de la Eficiencia Gubernamental. Y mucha gente se burlaban de este nombre porque también es un nombre de una criptomoneda que él compra. Pero si volvemos a la etimología de esa palabra, la palabra doge procede del veneciano y llega al inglés a través del francés dux, junto con la palabra inglesa duc y las italianas duce o duca, duchesa, descienden del latín dux, que significa líder espiritual o comandante, ¿verdad? Entonces, el hombre más poderoso del mundo está enfrente de una organización que tiene una enorme cantidad de poder, cuyo nombre de este departamento, de este ministerio gubernamental, quiere decir líder espiritual o comandante militar. Puede ser coincidencia eso, pero yo no creo. Yo creo que hay algo muy real en lo que está ocurriendo en estos cambios. Otra cosa que dice Waffles es que al poner nuestra fe en la tecnología, estamos entrando en un trato fáustico, ¿verdad? Este concepto se basa en la leyenda medieval de Fausto, esa es la foto aquí de Fausto, quien entregó su alma al diablo a cambio del conocimiento y el poder. El pacto fáustico con la tecnología que estamos viviendo hoy es eso, nuestro intento de alcanzar una sociedad de siempre mayor crecimiento, de alto rendimiento, de sacar, de sacudir a la naturaleza, de exprimirlo y sacar todo lo que podemos mientras que todavía seguimos viviendo, es un trato fáustico, cargado de nefastas consecuencias políticas, ¿verdad? Entonces eso es la mala noticia que nos pone sobre la mesa ¿cómo se llama? El, el, el Opus, ¿verdad? Rápidamente quiero hacer un comparación con el pensamiento de Ivan Illich. Ivan Illich, como hemos hablado en clases pasadas, tiene una visión, una comprensión diferente o más amplio tal vez de lo que implica la escasez. Él dice que la escasez económica comienza con la profesionalización y la institucionalización de las necesidades. Cuando cosas como la comida, la educación, la salud, se convierten en artículos que debemos adquirir y poseer. Y cuando estas cosas están dominadas por una clase de profesionales y instituciones que dominan, esto conduce a la extinción del ámbito vernáculo, ¿verdad? Y vernáculo es esta palabra que él dice que tiene que ver
cosas que podemos hacer por nosotros mismos, la autonomía de los pueblos que responden a la escasez que vivimos, ¿verdad? La era de la escasez solo puede surgir a partir del supuesto de que el hombre es individual posesivo. Dice Illich. Pero él dice que la escasez ecológica, que es una realidad de la naturaleza, una realidad de la vida, no negaba la existencia, él no negaba que la escasez ecológica existía. Sin embargo, él creía que las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades tradicionales, lo que él llamaba lo vernáculo, los valores vernáculos que surgían de su arraigo, permitían a la gente mitigar o aliviar la escasez ecológica a través del ingenio que surge del arraigo. Eso es una foto, por ejemplo, de los campos de arroz de Asia, de Bali, de Indonesia, de China. Y en muchos casos, los pueblos de Asia están cultivando esta misma tierra, sacando año tras año de cosecha de arroz desde hace 3, 4 mil años, ¿verdad? O sea, los pueblos campesinos, los pueblos indígenas de diferentes partes de Asia descubrieron formas culturales para evitar la escasez ecológica, ¿verdad? De mantener la fertilidad del suelo que permitían que ellos cultivaban su propia comida, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo lo vernáculo puede eludir o evadir la escasez a través de desarrollar sistemas, tecnologías, formas de gobernanza, ¿verdad? Que permitían que la gente viviera bien, pero siempre dentro de límites, ¿verdad? La escasez, según Illich, por el contrario, se instala cuando el paradigma occidental nos enseña que todas nuestras necesidades, la comida, la educación, la salud, solo pueden ser satisfechas o cubiertas por el monopolio radical de los profesionales, de las instituciones, en conjunto con el Estado, ¿verdad? Este monopolio radical se extingue nuestra capacidad, la capacidad innata que tiene cada ser humano de responder a la escasez ecológica real con nuestras propias tradiciones, habilidades. La mayoría de la gente hoy en día no pueden cultivar su propia comida, no pueden conseguir su propia agua, no saben qué hacer con los heces, con los desechos de nuestro propio cuerpo. Dependemos al Estado, a la empresa, a la corporación, al profesional. La mayoría de la gente no tiene ni idea cómo educar a sus hijos, cómo cuidar a su salud, ¿verdad? Y Illich lo que dice es que cuando eso se extingue, entonces, entre más dependencia que tenemos sobre la institucionalidad, sobre los profesionales, sobre el Estado, pues más escaso se vuelven esas cosas. Y tenemos que competir, tenemos que pelear para tener eso. En su libro, Herramientas para la convivialidad, él dice, cuando se aplican herramientas demasiado eficaces para facilitar las relaciones del hombre con el entorno físico, eso pueden destruir el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Él dice que yo hablo del monopolio radical cuando un proceso de producción industrial ejerce un control exclusivo sobre la satisfacción de una necesidad, ¿verdad? Cuando la comida que comemos solo viene del supermercado. Yo ahorita estoy en Estados Unidos visitando a mi familia y la gente aquí no tiene comprensión de que la comida viene del campo. La única forma de comer es yendo a Walmart, yendo a... Entonces, eso es un monopolio radical, ¿verdad? Porque eso excluye de la competencia al campesino. Excluye a la gente de cultivar su propia comida. Y eso es a través del cambio de mentalidades, a través de leyes, a través de normas culturales, ¿verdad? Quisiera terminar, casi termino, quisiera terminar con digamos, la propuesta que Offord lo pone sobre la mesa, ¿verdad? Él dice que la escasez ecológica es una realidad, ¿verdad? Y esta escasez ecológica vuelve nuestras instituciones políticas como
ya no tienen la capacidad de responder, ¿verdad? Necesitamos un paradigma, un cambio de paradigma. Y él dice que, ¿se acuerdan? En este cruce camino, podemos ir al camino de aceptar los duques, ¿verdad? Aceptar un nuevo como tecnofeudalismo, un sacerdocio de hombres fuertes que nos van a decir cómo tenemos que vivir, o podemos cambiar el paradigma político. Y este cambio, él lo veía a través de autoimponernos, autolimitarnos, descubrir una nueva forma de hacer política real, ¿verdad? A nivel local, a nivel pequeña. Entonces, él comenzó este es su último capítulo, viendo una frase famoso de Edmund Burke, que era un filósofo de los años 1700. Y eso es una frase muy larga, pero llega a la esencia de lo que quiere decir Offels. Él dice, eso es de Edmund Burke de 1710, los hombres y las mujeres, los seres humanos, están capacitados para la libertad civil en proporción exacta a su disposición para poner en cadenas morales para poner cadenas morales a sus propios apetitos, en proporción a que su amor a la justicia esté por encima de su rapacidad, en proporción a que su sensatez y sobriedad de entendimiento estén por encima de su vanidad y presunción, en proporción a que estén más dispuestos a escuchar los consejos de los sabios y los buenos con preferencia a la adulación de los truanes. La sociedad no puede existir a menos que un poder de control sobre la voluntad y el apetito del ser humano se coloque. Necesitamos algún control. Eso es normal, porque como ser humano tenemos ganas de crecer, de consumir, de conseguir, de tener. ¿Dónde vamos a poner ese control? ¿Verdad? Y aquí es lo que dice, en cuanto menos control hay adentro del corazón del ser humano, más control debe haber afuera. Está ordenado en la constitución eterna de las cosas que los hombres de mentes destempladas no pueden ser libres. Sus pasiones forjan sus grilletes. Sus pasiones crean sus propias cadenas, ¿verdad? Si nosotros queremos seguir siempre en este deseo de llenar cada pasión, de cumplir cada deseo, de querer cada vez más, de querer controlar cada vez más la naturaleza, pues tenemos que autoimponernos grilletes, ¿verdad? Si no, no hay otra forma. La última parte del libro, Offels dice que el mensaje político esencial de mi libro, dice él, es que debemos aprender la autocontención ecológico antes de que nos la imponga un régimen potencialmente monolítico y totalitario o las fuerzas brutas de la naturaleza. Si no ponemos libre y alegremente cadenas morales a nuestra voluntad, a nuestro apetito, entonces abdicaremos en favor de las fuerzas brutas de la naturaleza. O sea, la naturaleza va a causar un colapso ecológico que nos va a hundir, o lo que debería ser nuestro propio, o a un leviatán político, ¿verdad? Entonces tenemos o totalitarismo o colapso ecológico, es lo que está diciendo. Pero él pone sobre la mesa, a través de la historia siempre hemos tenido esta tensión, ¿verdad? Muchos filósofos, incluyendo el Jean-Jacques Rousseau, proponen comunidades pequeñas, autosuficientes, frugales, íntimas, que inculquen la virtud cívica tan a fondo, y eso es la frase de Rousseau, que los ciudadanos se convierten en la voluntad general encarnada. Cuando tenemos pequeñas comunidades autosuficientes, subsistencia, autogobernanza, podemos evadir tanto el colapso ecológico como el leviatán político, ¿verdad? El hombre fuerte, el totalitarismo, el sacerdocio de los tecnólogos, ¿verdad? El Tao Te Ching en la izquierda, perdón, en el oriente. Está lleno de esta misma idea, que si la gente puede autogobernarse, ya no necesitamos gobiernos fuertes. En Estados Unidos, este era el principio fundamental de la democracia jeffersoniana de Thomas Jefferson, que era el tercer presidente de este país. Él hablaba de que la única forma que la democracia americana funcionara era a través de una nación
de hombres y mujeres terratenientes, personas que tenían dueños de tierra, autosuficientes y independientes, ¿verdad? Em, y por último, mucha gente que escuchen esta propuesta, que dicen, ay, tenemos que volver a los gobiernos locales. Entonces, lo que pasa es que van a llegar nuevos feudales, nuevos señores feudales, va a llegar tiranos locales, ¿verdad? Entonces, Offord dice eso, es cierto. La tiranía que actualmente, la tiranía local podría surgir, ¿verdad? Si nosotros tratamos de autogobernarnos a nivel como local, es muy probable que un hombre fuerte, un hombre rico puede tratar de instalarse como el varón de la comunidad, ¿verdad? Como el hombre fuerte, como el cacique, ¿verdad? Pero Offord dice que la tiranía que actualmente se ejerce sobre nuestras vidas, estas fuerzas impersonales más allá de la capacidad de cualquier individuo para comprender ni controlar, es mucho mayor, ¿verdad? Por el contrario, un tirano local es visible. Son pocos en número, de modo que al menos uno sabría contra quién rebelarse. Y yo puse esta foto aquí, él era el alcalde de mi pueblo, en El Salvador, donde yo vivo. Él fue elegido en 2021 y aquí en El Salvador tenemos periodos de alcalde de 3 años. Y el tipo era corrupto, ¿no? Él llegó al poder ofreciendo un montón de cosas y después de 6 meses todo el pueblo se dio cuenta que este tipo era un corrupto, que era un tipo malo, que estaba metido con los narcos. Y 3 años después, este tirano, ¿verdad? Ese tipo que se creía que ya era el rey de nuestras vidas, se postuló otra vez a alcalde y ganó el 3% del voto. O sea, le sacamos a patadas, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil controlar un tirano local si es nuestro vecino, si lo conocemos, ¿verdad? Es mucho más fácil hacer eso. Ahora, un tirano a nivel nacional o nivel internacional, ¿quiénes de nosotros podemos derrumbar a Elon Musk o el presidente de nuestra nación? O sea, entre mayor niveles de gobernanza, menos participación que tenemos, ¿verdad? Y para terminar, para tratar de como resumir lo que dice Offel, estamos ante incluso camino. Si seguimos queriendo cada vez más, sin frenar nuestro apetito, nuestro deseo de extraer, entonces la escasez ecológica puede llegar al colapso, ¿verdad? Hemos hablado de eso en clases pasadas. Eso es una posibilidad real. Es lo que ha llegado a todas las civilizaciones en la historia. Queremos seguir esta ruta. O podemos optar por un gobierno autoritario, ¿verdad? Sacrificar la participación democrática, sacrificar nuestra autonomía para que tal vez la tecnología y la mano fuerte de un dictador nos puede mantener por unas generaciones más este sueño de querer poseer todo el mundo. ¿Verdad? Podemos crear un pacto fáustico con la tecnología, ¿verdad? Entregar nuestra libertad para que la tecnología también nos siga dando pan y circo, ¿verdad? O, y esa es la propuesta de Offals y de muchos otros, podemos intentar descubrir la elegancia que nace de la simplicidad, de la autogestión, de construir sociedades y civilizaciones a escala correcta y de encontrar abundancia dentro de los límites necesarios que necesitamos para vivir, ¿verdad? Entonces, Offals